Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Next Negocios Extraordinarios. Los saluda desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, René Ortega. Como todos los viernes a las 5 de la tarde, les doy la más cordial bienvenida a este programa y les agradezco enormemente que nos acompañen. Bueno, como es costumbre, me gustaría iniciar con la oración a nuestra Madre Guadalupe. Oh Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas y de todas las estirpes humanas, concédenos la valentía de convertirnos en tus testigos para que, como San Juan Diego, participemos en la construcción de tu casita sagrada y que en el mundo entero se haga realidad el mestizaje global y la amistad social a la que nos convoca el Papa Francisco para vivir todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Pues amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y como cada semana, pues quisiera yo pedirles que sigan apoyando a Valora con Estrellas para que esta obra maravillosa pueda seguir haciendo tanto bien a tantas personas. También les quisiera yo recordar que nos sigan en Facebook y en YouTube en Next Negocios Extraordinarios, y si nos hacen favor de darnos like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Pues el día de hoy, amigos, tenemos un programa que creo que es muy interesante, que a todos les va a gustar mucho, que estamos en realidad en espera de él. Varios de ustedes nos han hecho llegar su solicitud de que hablemos del tema de la revocación de mandato. Así es que, bueno, justamente eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y la pregunta es, ¿votar o no votar? Pero claro, en el caso nuestro, como saben, es un programa que está basado en la doctrina cristiana y en la doctrina social de la Iglesia, y por lo tanto no podemos hacer un análisis en el que no esté considerado nuestra postura, nuestra posición como católicos, es decir, los principios, los criterios que nos guían como católicos. Voy a comenzar, como también es costumbre, con la lectura del Evangelio, en este caso de San Mateo, en su capítulo 10. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. No les tengáis miedo a los hombres, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Este discurso de Jesús a sus discípulos se lo realiza justo cuando los está enviando, ahora que viene Semana Santa y que algunos de ustedes estarán por irse de misiones, los está enviando para que misionen, para que vayan a los pueblos cercanos. Pero esta aclaración que hace Jesús es un poco extraña, es muy interesante. Primero les dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es lo primero, es decir, el Hijo de Dios, el que sigue a Dios, se pone en un peligro porque no tiene las herramientas que tienen los que siguen al demonio, no tiene esas herramientas para combatir, para comportarse como ellos lo pueden hacer en cosas que para el cristiano son ilícitas. Claro, les dice también que no tengan miedo. ¿Y por qué les dice que no tengan miedo? Porque a diferencia de los que están lejos de Dios, los hijos de Dios buscamos cumplir con su voluntad. Y por lo tanto, al escuchar su voluntad, no estamos solos, sino que Dios nos da al Espíritu Santo, nos guía en el camino, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como guió constantemente a José y a María, y como lo ha hecho con todos aquellos santos que se han abandonado y que han creído verdaderamente en Dios. De tal manera que sí hay este riesgo
porque ciertamente el cristiano siempre es un signo de contradicción, pero por el otro lado tiene la protección de Dios. Pero esta aclaración es muy importante. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, el hecho de ser cristianos, el hecho de buscar la voluntad de Dios, el hecho de buscar el amor, el hecho de perdonar, el hecho de confiar en los demás, no significa que seamos ingenuos, sino que debemos ser hombres y mujeres que al mismo tiempo que buscamos ser hombres de Dios, al mismo tiempo lo que hagamos sea estar preparados, tener estrategias, conocer, pudiéramos decir, a nuestros oponentes, conocer a los que tienen intereses contra la Iglesia de Dios, como tantas cosas que suceden y que, de las que comentamos siempre en nuestros programas. Y entonces, esta prudencia como serpientes significa que no podemos hacer las cosas creyendo que no hay mala fe en los demás. Por ahí, claro, estamos hablando del tema de la revocación de mandato y a mi esposa le llegó, no sé si era un video o qué era, un texto de se supone, un sacerdote, habrá que ver si eso es verdad, que decía que era una obligación moral participar en la revocación de mandato porque José y María habían ido a Belén a votar. Bueno, esa es una verdadera ingenuidad o pudiera ser una mala fe. ¿Por qué? Porque hay doctrina específica desarrollada por la Iglesia que nos indica cómo actuar en cada circunstancia y cómo ser inteligentes, cómo defendernos frente a las ideologías y a los sistemas que quieren hacer un lado a Dios. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Así es que hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos como palomas porque nosotros no podemos hacer cosas que no sean lícitas. Y vamos a ver también esto a continuación. Bueno, vamos a comenzar entonces por lo que nos dijeron la Conferencia del Episcopado Mexicano en las últimas elecciones, algunos de estos elementos que nos comentaron. Primero, hay que asumir nuestra responsabilidad cívica y política como ciudadanos mexicanos. Participar a través del voto es un derecho, por un lado, pero también es un deber moral ineludible. La democracia, nos dicen los obispos, se consolida cuando todos participamos. Así es que lo primero que no puede suceder es que porque nos vamos de vacaciones, no vayamos a participar. O porque nos da pereza, no vayamos a participar. Segundo punto que nos dicen los obispos. Los valores esenciales del bien común son indispensables porque la propia democracia se puede poner en riesgo cuando no se considera. Y nos hablan de varias cosas, pero en particular en este programa, esta insistencia sobre que la democracia se pone en peligro cuando no se defiende el bien común. La pregunta, por supuesto, es si este proceso de revocación de mandato corresponde o no con esos valores esenciales que logran y promueven el bien común, o es lo contrario. Habla también, los obispos nos hablan del discernimiento, de la oración y de la acción. Vamos a ir ahora justamente al discernimiento porque uno de los propósitos de este programa es que hagamos un discernimiento cristiano sobre esto antes de pasar a cuáles son las etapas y las conclusiones que pueda haber con respecto a qué puede suceder en cada circunstancia. Vamos a ir haciendo un árbol de decisiones, pero antes de eso hay que pensarlo desde el cristianismo. No podemos pensarlo como el día de hoy, pueden ser muy buenos, no critico eso, muchos programas, muchos webinars en los que se está hablando del tema, pero que se parte de la política y se deja de un lado la doctrina cristiana. Antes y siempre tiene que partir todo de Jesús como el centro de la realidad. Entonces vamos a hablar de este discernimiento. Y otro elemento que nos comentaron los obispos fue el buscar el bien posible. Es decir,
el bien común deseable no siempre es posible. Algunas veces tenemos que lograr un bien que no nos da el resultado que nosotros quisiéramos, pero que en las circunstancias, en las circunstancias concretas, aunque no resulte en lo ideal, es lo mejor posible, lo mejor que puedo realizar bajo esas circunstancias. Entonces, esa es otra consideración muy importante. Y la otra es trabajar a través de la información disponible. ¿Para qué? Para que entonces este discernimiento y esta oración se convierta en acción, es decir, que a través de la información disponible podamos tomar una acción que sea estratégica, que esté basada en los principios y los criterios de la doctrina y que nos lleve, por lo tanto, a una buena decisión. Otro elemento más que viene en los principios para la paz que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium es el tiempo y el espacio. Este principio habla sobre el momento contra las implicaciones de largo plazo y habla del inicio de procesos. ¿Qué significa este principio? Bueno, algunas veces los seres humanos estamos enfrascados en el momento que estamos viviendo y se nos olvida el largo plazo, se nos olvida las consecuencias de los actos que realizamos, porque en el momento nos parece que hay algo que es muy urgente y que hay que tomar una decisión determinada y que esto no importa. Lo que suceda más adelante, ya lo resolveré. Bueno, este principio nos dice que no. Este principio nos dice que el largo plazo es fundamental, que cuáles van a ser las consecuencias de este acto, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, a lo largo del tiempo, y no solamente pensar en obtener lo que yo quiero obtener en el corto plazo, porque me parece que es lo mejor, sin considerar estas consecuencias. El programa pasado hablamos del tema de la revocación de mandato en el caso de Venezuela. Quien no lo haya escuchado, le recomiendo que lo hagan. Y cómo el pueblo venezolano, a pesar de que tenían una muy buena estrategia, se equivocaron. Se equivocaron y al final, en una de las etapas, cuando dejaron de participar en la votación de la legislativa, le entregaron en realidad a Chávez el poder. Bueno, este punto también nos indica el inicio de procesos, es decir, esta acción que tomo hoy, es decir, no la del corto plazo sin considerar sus consecuencias, sino la que tomo hoy, aunque no sea la mejor, aunque sea ese bien posible, no ideal, ¿a dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? ¿Y a dónde me lleva en el largo plazo? En este caso es cuál es el impacto de votar o no votar en esta revocación de mandato y cuáles son las consecuencias que pueden venir a través de la experiencia de otros países como Venezuela y a partir de los principios políticos y los principios sociales de la doctrina de la Iglesia. Bueno, vamos al tema del discernimiento. El discernimiento es fundamental. Las decisiones del cristiano no pueden estar de espaldas a Dios. El discernimiento es la habilidad de ver claramente cuáles son las fuerzas que existen al tomar una decisión que nos llevan hacia Dios o que nos empujan para alejarnos de Él. Ese es el discernimiento. El camino más alineado con los deseos de Dios para uno y para el mundo es a lo que le llamamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo abstracto. La voluntad de Dios es algo concreto. Cuando nosotros realizamos algo que nos lleva a ir en contra de la revelación, de los mandamientos, en contra del bien común, en lo social, nos estamos alejando de los deseos de Dios. Por ejemplo, la división que hay entre los mexicanos, eso no lo quiere Dios. Eso no es posible. Dividir a un pueblo para que se odien entre dos grupos de mexicanos, eso no es cristiano. Bueno, entonces ese es el primer tema. Que lo que hagamos vaya conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo
saber si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. San Ignacio de Loyola nos indica el camino. Hay una serie de herramientas. La primera que nos dice él es que debemos ser indiferentes. Esto es, que estemos libres de todo lo que nos retiene para seguir los deseos de Dios. Es decir, traducción, que nosotros no hayamos tomado una decisión sin Dios y que tratemos de imponerle a Dios esa decisión que hemos tomado. Por ejemplo, si yo estoy a favor de que el presidente se quede porque me simpatiza mucho, pero la realidad me dice que las leyes, que las acciones van en contra del bien común en lo económico, en lo social, en la salud, etcétera, yo estoy tratando de implantarle a Dios algo que no es correcto. Si al contrario, yo no me gusta el presidente y entonces quiero tomar acciones agresivas que debilitan el bien común, tampoco estoy siendo indiferente. La indiferencia requiere, por lo tanto, no tener una posición previa, sino dejarle a Dios que sea el que nos guíe. Y entonces el siguiente paso es pedir la ayuda de Dios para escoger el camino correcto. Pero esto requiere partir de las bases del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia como un punto sólido de partida en el contexto de la oración acoplada con el intelecto. Ambas cosas, dicen los jesuitas, confía en tu corazón, pero usa tu cabeza. No podemos entonces ser ingenuos y solamente pensar con el corazón y decir que hay que votar porque José y María fueron a Belén, sin utilizar nuestra inteligencia y sin utilizar todo lo que la Iglesia nos ha ido dando para tomar una decisión, lo que se llama la prudencia política, en un caso como el que tenemos el día de hoy enfrente. Siguiente, sopesar los movimientos dentro de uno mismo para ver cuál se origina en Dios y cuál no se origina en Dios. El buen espíritu, es decir, el Espíritu Santo, le traerá apoyo, aliento y paz mental. ¿Cuántas veces nos ha pasado que cuando tomamos una acción sentimos que es lo correcto? Porque el Espíritu Santo, nuestro ángel de la guarda, también nos está diciendo buen trabajo. Pero la otra posibilidad es el mal espíritu. El mal espíritu que causa ansiedad y presenta falsos obstáculos para realizar algo. Por ejemplo, nos pasa cuando queremos ir a misa, queremos rezar el rosario, cuando hay que ir a ejercicios espirituales o de misiones, etc. Todo parece difícil. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, ese es el demonio que nos está poniendo obstáculos para que no realicemos la voluntad de Dios. Siguiente paso. Además de esto, hay otras prácticas muy interesantes, muy prácticas, muy prácticas, como por ejemplo, imaginarte a alguien en la misma situación tuya y pensar qué consejo le darías. En este caso, pudiéramos tomar el ejemplo de Venezuela y imaginar que yo soy, este evento se está realizando en Venezuela y no en México, bajo las circunstancias que se están viviendo en México, salirme de mí mismo y pensar de manera objetiva, fuera de mí, y recomendarme a mí mismo cuál es la acción correcta, si votar o no votar en este proceso de revocación de mandato. ¿Cuál es el resultado? Es decir, una vez realizado todo esto, comenzando con la oración, siguiendo por ponernos en manos del Espíritu Santo y sopesando en base a nuestra inteligencia y a nuestro corazón, nuestra voluntad, buscar la verdad y buscar el bien, tomar una decisión adecuada. Pero una vez que se ha tomado esta decisión, el resultado de hacer un buen discernimiento es esta experiencia de un sentimiento de lo que San Ignacio llama la confirmación o sentido de rectitud. Eso que comentaba yo un poco hace un momento. Me siento que estoy tomando, que he tomado, aunque no haya tomado todavía la acción,
que he tomado la decisión correcta. Suena bien, siento bien, me siento en paz. Me siento en sintonía con los deseos de Dios porque me doy cuenta que estoy en la misma frecuencia y esto naturalmente trae paz. Entonces, si yo quiero votar a favor o votar en contra y esto está ligado, dirigido por sentimientos de enojo, de coraje, de odio, de desprecio, etcétera, no estoy tomando un discernimiento cristiano. No importa que esté tomando la decisión correcta o no, no estoy poniendo, no me estoy dejando llevar por Dios. Bueno, vamos ahora al ejercicio práctico de discernimiento de la revocación de mandato conforme a estos principios cristianos políticos que vimos hace un par de programas, con una aplicación concreta a esta ocasión que se nos presenta el día 10 de abril. Primero que nada, hablábamos en el programa correspondiente sobre la Constitución Cristiana de los Estados. Es decir, no es los socialismos, no es el liberalismo lo que lleva al hombre a la felicidad, lo que lleva al hombre a cumplir con su misión eterna, ni tampoco lo que maximiza el bien común temporal. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos elementos aplicados directamente a lo que estamos viendo? Primero, las leyes ordenadas al bien común, no por las muchedumbres. Y la pregunta entonces, si este proceso de revocación de mandato lleva o no lleva al bien común. El primer tema que habría que considerar es que, ¿qué sucede si no hubiera revocación de mandato? No pasa nada, porque al presidente lo elegimos por 6 años. ¿Por qué entonces hacer algo intermedio a los 3 años? En el caso de Venezuela, esto llevó a Venezuela a la ruina. Era un engaño. Entonces, esta ley no tiene razón de ser desde el punto de vista legal, ni tampoco tiene razón de ser desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno, sino que hay que esperar, que es parte de los beneficios de la democracia. Hay que esperar a que termine y entonces castigar al gobierno si no lo hizo bien. Segundo, la libertad no puede estar por encima de la verdad y de la justicia. Entonces, si esta ley, que no está ordenada al bien común, aunque todo el mundo saliera a votar, pero esto está por encima de la verdad y la justicia, entonces se estaría cometiendo una injusticia y se estaría yendo en contra de la verdad. Dicho de otra manera, no nos está aportando a la verdad y a la justicia este ejercicio. Tercero, los derechos de Dios por encima de los del hombre y los del hombre por encima de los de la sociedad. Es decir, el buscar por razones políticas llevar a una confirmación del presidente, cuando eso ya está confirmado, lo único que demuestra, como sucedió en el caso de Venezuela, es que se corre el riesgo de que el presidente y su partido se queden más tiempo de lo establecido por las leyes que están orientadas al bien común. Y nuevamente los invito a escuchar el programa sobre este tema en Venezuela. Y finalmente, el bien común. ¿Aumenta el bien común este ejercicio o no lo aumenta? La realidad es que no lo aumenta. Vamos ahora, dentro de esto mismo, al tema de justicia y derecho. La refracción del orden social querido por Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? La unidad y no la división. Decía yo que esta división que buscan los populistas para poner unos buenos y otros malos, el pueblo bueno, los poderosos, etcétera, ¿qué genera eso? División. ¿Qué va a generar este ejercicio de revocación? División. División. Segundo, la majestad engañosa del positivismo jurídico. Es decir, yo puedo establecer una ley que no es una ley que lleva al bien común, que no es una ley que respeta el derecho natural,
sino que es un abuso por parte del gobierno para generar, en este caso, un ejercicio que se convierte en legal a través del positivismo jurídico para llegar a algo que es mi programa, mi plan como gobernante y no el bien común de la sociedad. Y entonces se convierte en derecho positivo algo que no es legítimo. Siguiente, la sociedad y la persona, los grupos de presión. Bueno, sabemos que en México los grupos de presión, cuando estaba el PRI, estaban integrados en el sistema y jugaban eh, eh, internamente, pero el pueblo estábamos fuera. Era el juego de ellos para controlar y para mantener a todos dentro del gobierno, todos estos grupos de presión. El día de hoy hay grupos de presión que se integraron a Morena, sin un nuevo PRI, que se integraron ahí y que siguen jugando este papel de grupos de presión, como por ejemplo los diputados que se pusieron a favor de Rusia, aunque sea más que evidente, claro, diputados de Morena y del PT, aunque sea más que evidente que lo que están haciendo es contra el respeto a la dignidad humana, en contra del derecho natural y en contra de los derechos de Dios. Vamos ahora al Estado. Este documento que discutimos hace 2 programas habla de la estatolatría. ¿Qué es la estatolatría? Es divinizar al Estado, convertirle en fuente de los derechos. No es Dios el creador de cielos y tierra, que nos dio una dignidad de hijos, que nos hizo sociables, que vamos, como comentaba yo, el derecho de Dios, el derecho de los hombres y después el de la sociedad, sino que convierte al ser humano en una herramienta del Estado. Lo que importa es el Estado, no las personas. Y ahí tenemos a Cuba, ¿no? Segundo, el Estado debe ser custodio de la libertad, pero distinguir la verdad del bien y el error y el vicio. Es decir, el Estado respeta la libertad en la medida en la que los ciudadanos y los grupos, las comunidades, van en búsqueda de la verdad y del bien común. No puede ser, como en el caso del aborto, que se ponga en contra del ser humano una ley, un error, un vicio, la mentira, el mal. Siguiente, no se puede tratar al pueblo como masa. Y eso es lo que ha sucedido con este gobierno y con otros más que son populistas. Optar todas las, digamos, la atención, los temas, para que esté todo el mundo siempre distraído en lo que yo como gobernante estoy buscando. Siguiente, las libertades cívicas. No se puede ir en contra de la libertad de conciencia, como los médicos o las enfermeras que les quieren quitar la libertad de conciencia para obligarlos a realizar abortos. No se puede ir en contra de la libertad de expresión, como el presidente ha atacado en muchas ocasiones a los periodistas. No se puede ir en contra de la libertad de imprenta, como ha ido en contra también de medios escritos y medios audiovisuales. No se puede ir en contra de la libertad de asociación, como lo ha hecho también en contra de algunas asociaciones civiles. No se puede ir en contra de la libertad de cátedra, como también lo ha hecho. Y no se puede ir en contra de la libertad de culto, como lo hizo en contra de los sacerdotes, los obispos, a los que los acusaron de haberse metido en temas de política. Y finalmente, en esta parte, el tema del abuso del estatismo. El liberalismo y el comunismo, como había comentado, tienen conceptos erróneos de la persona que lleva a la esclavitud del pecado, primero que nada. Es decir, no vamos a llevar a la sociedad en lo general a través del liberalismo y del comunismo, los socialismos, sino a través de este sistema cristiano
que respeta a todos la pluralidad, las divergencias, pero que promueve el bien común y promueve también que los hombres sean virtuosos, que sean buenos y que eventualmente lleguen a gozar de la presencia de Dios. Segundo punto del estatismo. La autoridad existe para servir, reinar para servir. El que tiene autoridad, el presidente, el que tiene autoridad en la empresa, el que tiene autoridad en la familia, está para servir, no para ser servido. Y así lo hizo Jesús, ¿no? Jesús se hizo hombre y murió en la cruz para servirnos. Siguiente, licitud de la desobediencia. La desobediencia es posible cuando lo mandado es una injusticia, cuando va en contra del derecho natural y va en contra del derecho divino. En este caso, por lo tanto, el no participar es lícito. Porque si bien decíamos que el ejercer nuestro voto normalmente es no solamente un derecho, sino una obligación, en este caso, el participar en un proceso mañoso no es una obligación, sino que la abstención activa, por ahí le han llamado, es en realidad una acción correcta, una acción que ya veremos ahora que nos metamos al tema de este árbol de decisiones, una acción que lleva al bien común en lugar de llevar al mal común. Y esto está ligado a ese mismo tema, la legítima resistencia, cuando hay acciones que no son lícitas y que causan daño a la comunidad. Este proceso no es un proceso que nos lleve a generar mayor bien común, sino es un proceso que tiene vicios y que tiene intereses, programas, fines en ese largo plazo que están ocultos y que, como en el caso de Venezuela, podrían generar un problema gravísimo en nuestro país. Así es que, bueno, si les parece, ahora les voy a compartir pantalla para que hagamos este análisis que da elementos complementarios a estos que he comentado en este momento. Bueno, vamos entonces al árbol de decisiones. Primero que nada, vamos a ir viendo cuáles son las distintas etapas del proceso para que haya una mayor claridad respecto a cómo sucede, y posteriormente vamos a ir a un análisis estadístico sobre cuáles son las probabilidades de que se dé cada escenario. Así es que, bueno, vamos a comenzar. La decisión, por supuesto, es, ya sea que estoy a favor de que se vaya o estoy a favor de que se quede, es si emito mi voto o no. Bueno, al emitir el voto, el primer proceso que se debe de hacer es ver si los votos representan más del 40% del padrón. Esto, ¿por qué? Porque así lo establece la ley. Si no hay más del 40% del padrón, el proceso no es vinculante. Si sí es más del 40% del padrón, el proceso sí es vinculante y pasamos a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es ver qué porcentaje vota en contra y qué porcentaje vota a favor. Para que gane alguna alguna de las dos opciones, se requiere que tenga más del 50% de los votos, lo que se llama la mayoría absoluta. De tal manera que si no se alcanza más del 50% de los votos a favor de la revocación de mandato, el presidente se queda. Y si se alcanza, entonces la siguiente posibilidad para el presidente es impugnar los resultados. Si no los impugna, entonces debe renunciar. Pero si sí los impugna, entonces va a las autoridades electorales, al INE y después al tribunal,
y la pregunta es si cambia o no el resultado. Si no cambia el resultado, entonces debe renunciar. Pero si sí cambia el resultado, entonces se queda. Pero hay otro elemento más, y es qué sucede con Morena y los partidos aliados. Si, aunque el presidente no impugnara, ¿qué va a suceder con ellos? Es decir, que ellos rechacen los resultados. Bueno, si no rechazan los resultados, el presidente tendría que renunciar. Pero si lo rechazan, entonces lo más probable en el caso de que sí se mantenga el hecho de que deba de renunciar, esto crearía muy probablemente conflictos políticos y sociales y entonces al final el presidente se queda. Bueno, si esto no sucede, entonces vendría un presidente interino del 2022 al 2024. Bueno, se quedaría un presidente denominado por la Cámara de Diputados y Senadores. La pregunta es si ese presidente es de Morena y sus aliados y quién sería. Entonces aquí hay 4 opciones que yo he colocado arbitrariamente y claro, la pregunta es si yo gano o pierdo temporalmente con estos posibles presidentes, es decir, si el presidente López Obrador me gusta más o me disgusta más que alguno de estos. Y claro, imposible saber la probabilidad de cuál de ellos pudiera quedar. Claro, la otra opción es que no sea de Morena, lo cual es muy poco probable dada el número de diputados que tiene Morena en la Cámara de Diputados. Si podría ser del PRI, podría ser del PAN, podría ser del Movimiento Ciudadano, y sucede lo mismo. Gano o pierdo temporalmente, ¿quién es el que queda? Suceda lo que suceda en esta segunda parte del diagrama, en el 2024 se darían elecciones. Y la pregunta entonces es si vale la pena meternos en todo este enredo para, de todos modos, en 2024, que se dé una nueva elección. Y entonces, la pregunta para nosotros es, ¿vale la pena o no vale la pena participar? Es decir, que no sea vinculatorio o que sea vinculatorio con toda esta serie de posibilidades que verdaderamente son muy complejas y que no sé cuál va a ser el resultado. Bueno, vamos ahora al tema del análisis estadístico de probabilidades de cada escenario. Regresamos al tema de que sea vinculante, mayor del 40% de votos del padrón. Acá yo he colocado una probabilidad de que no sea vinculante del 90% y una probabilidad del 10% de que sí sea vinculante. ¿Cuál es el motivo de establecer estos porcentajes? Bueno, hay una encuesta realizada algunas semanas por el Financiero que dice que la participación probable es entre el 18 y el 27%. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que el 40% es muy difícilmente alcanzable. Es decir, que tendrían que aparecerse a la hora de la verdad entre 1.7 y 2.7 veces el número de personas que en la encuesta han dicho que van a aparecerse. Eso, por supuesto, ya suena muy complicado. Segundo, estamos hablando de que este evento se va a realizar en el Domingo de Ramos. Arranque de las vacaciones. ¿Cuántos van a dejar sus vacaciones? ¿Cuántos ciudadanos van a cambiar si van a decidir cambiar, modificar su decisión de no participar a la decisión de sí participar? Pues es extremadamente baja la probabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros organizamos una fiesta, una boda o un evento de alguna empresa, por decir algo, donde están invitados los clientes, ¿cuál es la probabilidad de que aparezcan más de los invitados, más del número de invitados? Pues es 0. Normalmente lo que sucede es que de los invitados no se presentan
un 10, un 20 e incluso un 30%, aún de aquellos que han dicho que van a asistir. Entonces, claro, por eso es que la probabilidad de que se presenten más de los que han dicho es bajísima. Esto nos llevaría a concluir, si el evento de la revocación de mandato se hiciera 10 veces, resultaría con estos porcentajes que 9 de cada 10 veces la revocación de mandato no sería vinculatoria y por lo tanto el proceso muere ahí. Vamos al siguiente rombo. ¿Qué sucede si más del 50% de los votos son a favor de la revocación? Por lo tanto, el presidente se tendría que ir. Pero si más del 50% de los votos no quiere que se vaya, entonces, por supuesto, la siguiente conclusión es que se quedaría. ¿Cuál es la probabilidad de cada uno? Bueno, primero que nada, decía yo, y perdón aquí por el desorden, que el que sea no vinculatorio representa el 90% y solamente el 10% del que sí sea vinculatorio. Claramente la gráfica nos da una gran claridad de que no va a ser un evento vinculatorio. Ahora, vamos entonces al 50% de votos. Acá estoy poniendo dos porcentajes más. 68% de que los votos son para que se quede y 32% de los votos para que no se quede. ¿Por qué? También las encuestas que se han realizado dicen que el 63% de los mexicanos quieren que continúe y solamente el 30% que no continúe. Aquí nos suma 100, entonces al convertirlo en 100, eso subiría a 68 y 32%. Por lo tanto, la probabilidad de que se quede es mucho más alta, más del doble de que se quede, sin considerar el tema de que sea vinculatorio o no, solamente dirigido a los que prefieren que se quede contra los que prefieren que se vaya. Entonces, clarísimamente, el resultado, si se da que es más del 40%, va a hacer que el presidente se quede. Bueno, vamos a agregar un elemento más. Y el elemento que sigue, el rombo que sigue es si el presidente impugna los resultados. Si no los impugna, pues él debería renunciar. Pero si sí los impugna, entonces la pregunta es si cambia el resultado, es decir, si a la revisión el INE y después el tribunal encuentran que hay un error, entonces, si sí lo encuentran, se queda, cambia el resultado. Pero si no lo encuentran, debería renunciar. ¿Cuáles son las probabilidades de que el presidente impugne y cuáles son las probabilidades de que no impugne? Bueno, esta creo que no hay que echarle mucho coco, sabiendo que él siempre ha estado en contra de reconocer cuando ha perdido. Y entonces, claro, por supuesto que va a impugnar. Ahora, ¿qué sucede si cambia el resultado o no? Bueno, acá no sabemos, por supuesto, pero vamos a asumir que es un 50% de que no cambia, un 50% de que sí cambia. Y si este es el caso, entonces cuando multiplicamos la probabilidad del 90 por el 50, nos da un 45% de que se quede. Mientras que si multiplicamos la probabilidad del 10% por el 50%, la probabilidad de que renuncie es del 5%. Es decir, si él va a impugnar, por supuesto que va a impugnar, pero si a esto le agregamos la probabilidad de que cambie el resultado o no, la probabilidad de que se quede es del 45 y la probabilidad de que renuncie es del 5. Es decir, vuelve a ganar que se quede. Vamos al siguiente elemento. El siguiente rombo es, independientemente de lo que el presidente decida,
si los aliados van a aceptar o no el que el presidente renuncie. Y bueno, y acá estoy poniendo los mismos porcentajes. Por supuesto que Morena y los partidos aliados no van a aceptar el resultado en caso de que les sea negativo. Y aplico igual, 90 y 10%. Evidentemente, dificilísimo, es decir, no dificilísimo, sino simplemente no van a permitir que el presidente renuncie. Cuando nosotros calculamos el porcentaje de que del 10% de que no impugne, más el 10% de que sus aliados aceptaran, eso nos lleva a que la probabilidad de renuncia es del 1%. Mientras que si vamos por el otro lado, el 90 y el 90 por 45 nos lleva, perdón, el 90 por ese 45 nos lleva a un 41%. Es decir, que la probabilidad de que exista un conflicto político, un conflicto social, es muchísimo más alta que haya la aceptación de que el presidente perdió y entonces que se dé la renuncia. Evidentemente, este es un escenario sumamente peligroso y a los que no hayan tenido oportunidad de escuchar el programa de la semana pasada donde hablamos de la revocación de mandato en Venezuela, pues ahí se darán cuenta de las consecuencias que hubo en Venezuela en este proceso que se fue realizando. Bueno, vamos al resumen. Entonces, ¿cuáles son el camino que va ganando? Primero, lo más probable es que no sea vinculante. Gana que no sea vinculante. Segundo, si sí es vinculante, gana que se queda. El resultado es que se vaya. El siguiente camino es que va a impugnar el resultado y que se quede. Pero todavía más, que sean los aliados los que rechacen el resultado y que haya un conflicto social y político absolutamente indeseable en nuestro país. Pues amigos, espero que este ejercicio haya sido interesante, haya sido clarificador y que pues nos ayude a tomar a partir de estos principios de la política y de la doctrina social de la Iglesia, hacer un discernimiento que nos lleve a el bien común. Y como se ve en el análisis, la realidad es que participar no es lo que maximiza el bien común. Podemos, sin este discernimiento, tener muchas ganas de salir y decir, quiero demostrar que no estoy a favor. Pero la realidad, como sucedió en Venezuela, es que si yo hago eso y no me aguanto las ganas, lo que va a pasar es que voy a beneficiar, que voy a dar legitimidad a un gobierno que no está haciendo un buen trabajo y que por lo tanto hay que esperar el momento. Prudentes como serpientes. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde en Next Negocios Extraordinarios.